Vamos a continuar aplicando los conceptos de la cinemática para crear modelos de objetos que tienen algún tipo de movimiento. Ya vimos los primeros dos casos más sencillos, vimos el caso número 1 en donde no había ningún movimiento, y luego vimos el caso de movimiento uniforme, que es el caso que se distingue por tener una velocidad constante. Cuando un objeto se mueve con una velocidad constante, a eso le podemos aplicar las ecuaciones de movimiento uniforme. Bien, pues ahora vamos con el tercer caso, que es el próximo más sencillo, que es el caso de movimiento uniformemente acelerado. Y en el caso de movimiento uniformemente acelerado, como lo dice el nombre, lo que distingue este tipo de movimiento es que la aceleración es constante. Así que en este caso vamos a tener una función de aceleración constante. La aceleración va a tener un valor que no va a cambiar a través del problema. Y las consecuencias de eso es que la velocidad va a ser una función lineal. En particular, ya la velocidad no va a ser constante, sino que va a estar cambiando. Y el tipo de función que describe ese cambio es una función lineal. Y la función de posición, a su vez, será una función cuadrática. Así que si nos enfocamos en las ecuaciones, la función de aceleración va a tener el mismo valor a en todo momento. Así que aquí esta letra a representa un valor constante. La función de velocidad va a ser a por t más una velocidad inicial. Y aquí en a por t, a representa la pendiente de esa función lineal. Y v sub 0, que es la velocidad inicial, representa el intercepto en y de esa función. Y la función de posición, como podemos ver, es una función cuadrática en el tiempo. Es decir, depende del tiempo al cuadrado. Ahora, ese primer término de la ecuación, que tiene el t al cuadrado, podemos ver que el coeficiente depende de la aceleración. Mientras que el término lineal, el que tiene la t, depende de la velocidad inicial. Y finalmente, también tenemos la posición inicial. Bien, pues estas son las ecuaciones que vamos a utilizar cuando tengamos que describir un objeto cuyo movimiento se puede ver como el movimiento de un objeto que tiene una aceleración constante. Al igual que hicimos con el movimiento uniforme, vamos a mirar algunas de las propiedades que se cumplen para el movimiento que sigue movimiento uniformemente acelerado. Bien, pues la primera propiedad, por supuesto, es que la aceleración es constante. Como mencioné, esto es lo que caracteriza el movimiento uniformemente acelerado. La segunda propiedad es que la aceleración a cualquier tiempo t es igual a la aceleración promedio calculada para cualquier intervalo delta t. Recordemos que la aceleración promedio, por definición, era el cambio en velocidad en el intervalo dividido entre delta t. Así que lo que estoy diciendo aquí es que si para algún intervalo ustedes calculan la aceleración promedio utilizando esta definición, pues ya automáticamente ese es el valor de la aceleración para cualquier tiempo. Es decir, con calcular la aceleración promedio para un intervalo, pues ya tienen la aceleración promedio para todo instante t. Y la tercera propiedad que se cumple para este tipo de movimiento es que la velocidad promedio, que recordemos, la velocidad promedio se define como desplazamiento o cambio de posición entre delta t. Esa velocidad promedio para un intervalo será equivalente al promedio como por lo general lo calculamos, ¿verdad? Que el promedio de los números es la suma de los dos números dividido entre 2. Pues si cogemos el inicio del intervalo más el final del intervalo y dividimos eso entre 2, eso nos va a dar lo mismo que si calculáramos utilizando la definición de velocidad promedio. Ahora, como digo, esta ecuación no es que se va a cumplir para cualquier tipo de movimiento, se cumple específicamente para el movimiento uniformemente acelerado. Ahora, también quisiera mencionar, junto con lo que se cumple, las cosas que no se cumplen para el movimiento uniformemente acelerado. Porque es bien importante entender que, número 1, esta relación que habíamos visto anteriormente, que se cumplía para el caso de movimiento uniforme, esta propiedad número 1 que se cumplía para el caso de movimiento uniforme, no se cumple para movimiento uniformemente acelerado. Es decir, si uno calcula la velocidad promedio en un intervalo, eso no significa que el valor de esa velocidad promedio va a ser igual a la velocidad en un tiempo en particular.
¿verdad? Como el tiempo está cambiando, la velocidad está cambiando con el tiempo, quise decir. La velocidad está cambiando con el tiempo, pues no siempre va a ser igual a la velocidad promedio en un intervalo en particular. Así que en general, estas dos cosas van a ser distintas. Lo otro que no se cumple es la otra propiedad que habíamos visto que se cumple para movimiento uniforme, que la distancia es igual a la magnitud del desplazamiento. En el caso de movimiento uniforme, como teníamos una velocidad constante, la consecuencia de velocidad constante es que no hay cambios en dirección en el movimiento. El objeto siempre se va a mover en la misma dirección. Y si siempre se mueve en la misma dirección, pues entonces se va a cumplir esta propiedad. Ahora, en movimiento uniformemente acelerado, sí podemos tener cambios en dirección. Como la velocidad está cambiando, pues también puede cambiar la dirección del movimiento. Y por lo tanto, esta ecuación tampoco será cierta. Así que en este caso, igual tenemos que esta ecuación no es cierta para movimiento uniformemente acelerado. Como les había comentado, en la cinemática, los tres protagonistas son posición, velocidad y aceleración. Y eso lo que significa es que si ustedes conocen esas tres funciones para un objeto que se está moviendo, pues en principio ya pueden contestar cualquier pregunta que les hagan acerca del movimiento de ese objeto, ¿verdad? Si tienen posición, velocidad y aceleración, pues ya con eso tienen todo lo que necesitan. Ahora, dicho esto, hay situaciones donde, aún teniendo posición, velocidad y aceleración, nos conviene derivar ecuaciones adicionales a partir de esas tres, no porque sean necesarias, sino porque son útiles. En el caso de movimiento uniformemente acelerado, con tener estas dos ecuaciones, lo que son la posición y la velocidad, pues ya en principio pueden contestar cualquier pregunta que les hagan de movimiento uniformemente acelerado. Solamente necesitan esas dos. Y pues claro, estoy ignorando aquí la aceleración, la función de aceleración, pues porque es constante. Ahora, dicho esto, esta ecuación que está aquí la podemos derivar a partir de las otras dos por lo útil que es tener esa ecuación adicional que es una consecuencia de estas otras dos. O sea, no es que sea una ecuación nueva e independiente, sino meramente es una consecuencia de unir la ecuación de posición y la ecuación de velocidad. Y lo que van a ver es que yo de ahora en adelante, cuando yo resuelva problemas de cinemática, pues yo voy a añadir esta ecuación a mi repertorio. Porque me resulta más útil resolver muchos problemas utilizando esta ecuación que utilizando estas dos en un problema. Bien, pues para ver de dónde sale esa ecuación que tenemos a la izquierda, vamos a coger nuestras dos funciones, nuestra función de velocidad y nuestra función de posición. Y noten que le hice un cambio pequeño a nuestra función de posición, moví la posición inicial para el otro lado como una resta. Y pues tenemos posición final menos posición inicial y eso es pues lo que forma delta X. Bien, pues dicho esto, vamos a despejar en nuestra función de velocidad para el tiempo. Moviendo la velocidad inicial para el otro lado. Y luego dividiendo entre la aceleración para dejar la velocidad sola. Tenemos que el tiempo es velocidad menos velocidad inicial entre a. Y ahora vamos a sustituir esta expresión para el tiempo en esta ecuación de posición. Bien, pues entonces vamos a tener que delta X es igual a 1/2 a, y ahora sustituimos v menos v sub 0 entre a al cuadrado más v sub 0 por v menos v sub 0 entre a. Bien, pues aquí, en este término, que estamos elevándolo completo al cuadrado, voy a elevar al cuadrado arriba y abajo por individual. Así que aplicando el cuadrado, tanto arriba como abajo, vamos a tener velocidad menos velocidad inicial al cuadrado aquí y a al cuadrado aquí. Bien, y ahora vemos que esta a puede cancelar con una de las dos a's que hay aquí. Aquí cancela con esta a y abajo que tenemos a por a, pues va a cancelar con una de ellas y solamente se queda a. Así que vamos a tener aquí 1/2 por v menos v sub 0 al cuadrado entre a
más v sub 0 por v menos v sub 0 entre a. Bien, y lo que voy a hacer ahora es factorizar los términos que tienen en común las dos expresiones. ¿Y qué términos tienen en común? Pues tienen una a, los dos términos tienen una a, y los dos tienen un v menos v sub 0. Aquí hay 2 para dar y aquí hay 1 para dar. Así que aquí vamos a factorizar eso. Vamos a tener v menos v sub 0 entre a, v menos v sub 0 entre a. Y ahora aquí vamos a tener v menos v sub 0 entre 2. Eso es lo que queda del primer término. Y del segundo término lo único que queda es el v sub 0. Bien, y ahora, simplificando aquí adentro, vemos que tenemos negativo v medio. Aquí podemos, un medio, podemos aplicárselo a cada término por individual. Así que vamos a tener v medio menos v sub 0 medio. Listo, y ahora, cuando sumemos estos dos términos, suma de fracciones, tenemos negativo 1 medio más 1, ¿verdad? Ambos términos con v sub 0, pero aquí tenemos 1 medio y aquí tenemos 1. Pues negativo 1 medio más 1, lo que va a dar es positivo 1 medio. Así que esta expresión de aquí, cuando simplifiquemos, nos da positivo v sub 0 entre 2. Y ahora vemos que aquí tenemos una multiplicación de v menos v sub 0 por v más v sub 0 entre 2a. Y bueno, si nosotros aquí multiplicamos con la distributiva v menos v sub 0 y v sub 0 por los otros dos términos, esa expresión de ahí arriba, tenemos lo que llamamos una diferencia de cuadrados. Si la simplificamos, si la expandimos y simplificamos, van a ver que lo que da es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y finalmente, si nosotros este 2a lo movemos para el otro lado despejando, y luego movemos el v sub 0 para el otro lado sumando, vamos a llegar a la expresión final, que es la que nos interesa. Vamos a llegar a que 2a delta x es igual a velocidad al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Bien, así que lo que vimos con esta derivación es que esta ecuación, que a partir de ahora la vamos a estar utilizando como una de las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado, no es que sea una ecuación independiente a las funciones de posición y velocidad, sino que es una consecuencia de combinar esas dos ecuaciones. ¿Y por qué no resulta útil? ¿Qué tiene esta ecuación que la hace útil? Pues lo que tiene útil esta ecuación es que, como pueden ver, no depende del tiempo directamente, ¿verdad? No depende explícitamente del tiempo como lo hacen la función de velocidad y la función de posición. Quiere decir que en un problema en donde no conozcamos o no se nos pida o no nos interese la información de tiempo, pues podemos utilizar esta ecuación directamente. Por ejemplo, si lo que conocemos son las velocidades y queremos saber el desplazamiento, pues utilizando esta ecuación no tenemos que ir a través del tiempo, no tenemos que calcular una velocidad con un tiempo para luego sustituir en la posición, porque ya tenemos esta ecuación que no depende del tiempo. Y nada, van a ver que ese es el uso de esta ecuación. Bueno, y juntando ahora todo lo que conocemos hasta el momento, ya tenemos ecuaciones que nos describen dos tipos de situaciones distintas. Tenemos las ecuaciones para movimiento uniforme, en donde hay una velocidad constante, y tenemos ecuaciones para movimiento uniformemente acelerado, donde hay aceleración constante. De ahora en adelante, yo estaré utilizando estas ecuaciones que ven aquí, dependiendo de la situación del caso que estemos viendo, ¿verdad? Si estamos viendo un caso de movimiento uniforme, sabemos que son estas ecuaciones las que vamos a utilizar. Y si es movimiento uniformemente acelerado, pues sabemos que vamos a estar utilizando estas de aquí. Ahora, quiero mencionar un último detalle, y es que el movimiento uniforme es un caso especial de movimiento uniformemente acelerado. Porque, recuerden, movimiento uniformemente acelerado significa que la aceleración es constante.
Pero en movimiento uniforme se cumple que la aceleración es constante, porque en movimiento uniforme, si recuerdan, la aceleración siempre tenía un valor de 0. Así que, de hecho, si ustedes en las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado sustituyen A es igual a 0, lo que obtienen es precisamente las ecuaciones de movimiento uniforme. Miren que esto es cierto porque aquí en este término, si yo pongo 0 en la aceleración, este término desaparece. Y este término desaparece y este término desaparece. Pues miren lo que tenemos. En posición, tenemos que la posición es una función lineal, velocidad por tiempo más posición inicial, que es precisamente aquí lo que tenemos. Y la velocidad, desaparece este término, y lo que tenemos es que velocidad es igual a su velocidad inicial, que lo que significa es que la velocidad es constante. Así que nada, solo quería mencionar ese detalle. De ahora en adelante, estas ecuaciones las van a estar viendo mucho cada vez que resolvamos un problema de cinemática en una dimensión. Vamos a ver un ejemplo que nos describe lo siguiente. Tenemos un carro que se mueve a rapidez constante y moviéndose a rapidez constante viaja a 110 metros en 5 segundos. Si luego frena y se detiene en 4 segundos, ¿cuál es la magnitud de su aceleración en metros por segundo al cuadrado y en unidades de Gs? Ok, este es de esos problemas que hay que leer con mucho cuidado para entender lo que nos está diciendo, porque a primera instancia podría parecer que el mismo problema se contradice. ¿Por qué? Porque el problema nos dice primero que se está moviendo a rapidez constante y después nos dice que tiene una aceleración. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Si la velocidad es constante, pues no tiene aceleración. La aceleración es 0, porque la aceleración lo que cuantifica es cómo cambia la velocidad. Si la velocidad no está cambiando, pues no debe haber aceleración. Bueno, pues este problema realmente lo que está diciendo es que tenemos que dividir el movimiento en 2 tramos. Porque este carro tiene un tramo en el que se mueve a movimiento uniforme y tiene otro tramo en el que se mueve con movimiento uniformemente acelerado. Así que no es que se contradiga, sino que lo que está sucediendo es que en este primer tramo, desde un punto A hasta un punto B, se está moviendo con movimiento uniforme. Y luego, en el otro tramo, desde el punto B hasta el punto C, que es donde finalmente se detiene, en ese tramo se está moviendo con movimiento uniformemente acelerado. Así que como pueden ver en el dibujo, desde A hasta B dibujé el carro moviéndose con una velocidad v constante, mientras que del tramo B a C lo dibujé moviéndose con una velocidad que ahora es variable, por eso puse v de t porque es una función del tiempo, y tiene una aceleración que coloqué opuesta a la velocidad porque está frenando, ¿verdad? El detalle de que está frenando ya sabemos, ya nos indica que esa aceleración tiene que ser opuesta a la velocidad. Porque si no lo fuese, pues el carro no estaría frenando, sino que estaría acelerando, estaría yendo más rápido. Bien, pues ya que sabemos que en ese primer tramo se mueve con movimiento uniforme, vamos a buscar su función de posición utilizando la ecuación que aplica en el caso de movimiento uniforme. La posición en ese tramo desde A hasta B, como función del tiempo, va a ser la velocidad que tiene en ese tramo, desde A hasta B, por tiempo más posición inicial. La velocidad que tiene en ese tramo, el problema no la da, así que todavía no podemos calcularla. Y la posición inicial, pues podemos escogerla como que aquí sería 0, ¿verdad? Nuevamente podemos escoger nuestro sistema de referencia para que aquí sea 0, entonces aquí sería 110 metros. Bien, pues entonces, sabemos que aquí podemos colocar 0, y pues si podemos colocar 0 podemos deshacernos de este término. Bien, ahora nos interesa saber cómo podemos averiguar esta velocidad v/b. Bien, pues recuerden lo que les había dicho para el caso de movimiento uniforme. En el caso de movimiento uniforme, con que encuentren la velocidad promedio para cualquier intervalo, ya con eso tienen la velocidad en cualquier momento. Y aquí, fíjense que podemos calcular la velocidad promedio, porque nos están dando cuánto fue el desplazamiento, fue de 110 metros, y nos están dando en qué intervalo fue en 5 segundos. Es decir, aquí tenemos la siguiente información. Tenemos que delta X fue de 110 metros, en ir desde 0 hasta 110,
y que el delta t fue de 5 segundos. Así que la velocidad promedio es delta x entre delta t 110 entre 5. Voy a colocar esto derechito. 110 entre 5. Y eso significa que la velocidad promedio es 22. 22 metros por segundo. Bueno, pues eso significa, sustituyendo ahora eso aquí, que nuestra función de posición en el intervalo desde A hasta B, ¿verdad? En ese tramo desde A hasta B, la función de posición es 22t. Pasando ahora con el segundo tramo. En el segundo tramo, en donde tenemos movimiento uniformemente acelerado, pues ya sabemos que vamos a estar acudiendo a estas ecuaciones de aquí. Bien, todas estas ecuaciones pues dependen de uno conocer la aceleración, ¿verdad? Si queremos la función de posición, necesitamos la aceleración. Y si queremos la función de velocidad, también necesitamos la aceleración. Pues aquí tenemos que ver si tenemos suficiente información para calcular la aceleración o si también podemos obtenerla de una de estas ecuaciones, porque quizás no tengamos la aceleración, pero sí tenemos todas las demás cantidades y con eso podemos obtener la aceleración. Ahora, en este caso, la aceleración la podemos obtener calculando la aceleración promedio de un intervalo, al igual que hicimos en la parte A, que encontramos la velocidad calculando la velocidad promedio. Aquí podemos hacerlo calculando la aceleración promedio. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos en el intervalo desde B hasta C, tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos la velocidad inicial, tenemos la velocidad final y tenemos el tiempo. Ok, vamos a analizar eso porque lo único que el problema dice explícitamente es el tiempo, que es de 4 segundos. Así que vamos a pensarlo. Vamos a escribir que la aceleración promedio es delta v entre delta t. Es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, y el tiempo es 4 segundos. Bien, pues yo dije que las dos velocidades las tenemos, pero vamos a ver. La velocidad final, que es la velocidad que tiene en el punto C, aunque el problema no lo dice explícitamente, sí nos dice que se detiene. Y si se detiene, eso lo que nos está indicando es que esa velocidad final tiene que ser igual a 0, ¿no? Así que la velocidad final es igual a 0. Ahora, la velocidad inicial en este intervalo la conocemos no porque el problema lo diga, sino porque nosotros calculamos cuál era la velocidad que llevaba el carro en el intervalo desde A hasta B. Y recordemos, en este intervalo, o sea, en este tramo desde A hasta B, la velocidad del carro era constante. Así que aquí tenía 22 metros por segundo, aquí tenía 22 metros por segundo, aquí tenía 22 metros por segundo. Y claro, cuando llega al punto B, en el punto B tiene 22 metros por segundo. Y a partir del punto B es que el carro frena y pues su velocidad va cambiando. Pero en ese momento tiene 22 metros por segundo. Así que la velocidad inicial del carro en este tramo es 22 metros por segundo. Y eso es algo que no pudimos haber obtenido si no hubiésemos hecho el análisis de la parte A. Bien, pues aquí tendríamos 22, disculpen, es final menos inicial, sería 0 menos 22. 0 menos 22, y eso dará negativo 22. Negativo 22 entre 4, que sería 5.5 negativo. Negativo 5.5 metros por segundo al cuadrado. Y tiene sentido que nos dé negativo, ¿por qué? Porque la velocidad del carro, que apunta para la derecha en mi dibujo, es positiva. Y si el carro se está deteniendo, si el carro está frenando, eso significa que la aceleración tiene que apuntar en dirección opuesta a la velocidad. Así que el hecho de que la velocidad sea positiva nos indica que la aceleración tiene que ser negativa. Así que eso tiene sentido. Bien, pues aquí ya tenemos la respuesta que se nos estaba pidiendo. Pero si quisiéramos encontrar las funciones de posición y velocidad, pues ahora lo podemos hacer. Porque ya tenemos la aceleración, ¿verdad? Sustituiríamos en la función de posición aceleración, la velocidad inicial, que es 22 metros por segundo, y la posición inicial, que serían 110 metros.
Esa sería nuestra función de posición. Y la función de velocidad, pues igual, sería la aceleración aquí por el tiempo más la velocidad inicial de 22 metros por segundo. Bien, pues quiero mencionar dos cositas. Lo primero es que en este problema no tuvimos que buscar las funciones completas, ¿verdad? No tuvimos que escribir posición, velocidad y aceleración completas para llegar a la respuesta que queremos. Y eso pues muchas veces va a suceder, ¿verdad? En el camino de tratar de escribir las ecuaciones, contestamos la pregunta que se nos está haciendo. Pero si en algún momento uno está atorado y no sabe qué hacer, un buen camino siempre es tratar de buscar estas ecuaciones y expresarlas completamente. Porque tener las ecuaciones de posición y velocidad frente a uno le pueden dar ideas a uno de cómo proceder. Así que aquí, aunque ya terminamos, si nos hubiésemos pillado en algún momento, yo estaría tratando en todo momento de encontrar estas ecuaciones. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo pues hice, ¿verdad? Acudí a esta ecuación, que es la definición de aceleración promedio. Pero fíjense que en este caso, eso es equivalente a utilizar esta ecuación. La ecuación que nos da la velocidad como función de posición, si notan, es la misma ecuación. Si movemos v sub 0 para el otro lado, tenemos delta v. Y si luego dividimos entre t, pues aquí estamos usando t y aquí estamos usando delta t, pero es lo mismo, es un tiempo. Así que la pregunta de por qué no uso esta ecuación y decido usar esta, pues realmente no importa. Para el caso de movimiento uniformemente acelerado, como habíamos dicho, en movimiento uniformemente acelerado, la aceleración promedio es igual a la aceleración en cualquier instante, y eso es lo mismo que decir que esta ecuación y esta ecuación van a dar lo mismo, la van a hacer equivalentes. Así que cuál utilizan realmente es preferencia personal. O sea, ustedes pueden, para movimiento uniformemente acelerado, completamente olvidarse de esta definición, y si quieren usar esta ecuación de aquí, lo pueden hacer, ¿verdad? En este caso, hubiesen sustituido 0 en la velocidad, aquí es 0, en la velocidad inicial hubiese sido 22, y en el tiempo, pues 4, y despejan para A, y les iba a dar exactamente lo mismo que nos dio, negativo 5.5. Ahora, dicho esto, la definición de aceleración promedio la tienen que saber porque esa definición es válida, ¿verdad? Una definición, así que va a ser válida, tengan o no tengan movimiento uniformemente acelerado. O sea, si en el futuro tienen un tipo de problema en donde la aceleración no es constante, pues estas ecuaciones ya no serán válidas, porque ya no estamos hablando de movimiento con aceleración constante. Sin embargo, esta ecuación sí será válida porque esa es la definición de aceleración promedio. Bien, pues se me quedó un detallito, que es expresar esta aceleración en unidades de G. Y aquí pues nos están dando la magnitud de G. Nosotros vamos a hablar un poquito más de la G en un video futuro. Pero en este punto no es algo muy complicado, simplemente es un cambio de unidades lo que se nos está pidiendo. La aceleración promedio nos dio negativo 5.5 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Pues aquí tenemos que hacer un cambio de unidades. Una G es equivalente a 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? En esencia lo que estamos usando es este factor de conversión en donde nos da cuál es la equivalencia de una G a metros por segundo al cuadrado. Así que en términos de las unidades de G, aquí pues los metros por segundo al cuadrado cancelan y nos vamos a quedar con cuánto es en G. Sería 5.5 entre 9.8. 0.561 G. Así que nada, aquí meramente estamos expresando esta aceleración. Se me quedó el negativo. Estamos expresando esta aceleración en términos de estas unidades de la G, no de metros por segundo.